Ya, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver la utilización de los combo box en un Windows Forms. Lo primero que vamos a hacer, vamos a arrastrar un combo box a nuestro formulario y con él vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Lo primero que nos damos cuenta es que la apariencia que tiene este combo box no es muy grata, ya que aunque no tenga opciones, yo puedo escribir en el interior de él, cosa de que podría llegar a incluso mandar información sin habiéndola seleccionado desde el listado de las opciones del combo box. Para esto tenemos que cambiar en las propiedades, ¿cierto? Una propiedad llamada drop down. Drop down está por aquí. Denme un segundo. Drop down style. Acá está. Entonces la propiedad drop down style a mí me permite darle un estilo, ¿cierto? A la lista que se va a mostrar hacia abajo, ¿verdad? Para decirle de qué forma se quiere mostrar. Ese es simple, ya que más o menos parece como una lista de elementos donde yo puedo visualizar todo el contenido que me ofrece dentro de las opciones. Después tenemos el drop down, que es como la opción que viene por defecto, que nos permite escribir lo que nosotros, lo que justamente no queremos hacer. Y finalmente está la drop down list, que es más o menos el comportamiento que tiene cualquier combo box de los que ustedes hayan visto en una página web o en un sistema de escritorio como los que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que, lo primero, cambiar la opción drop down style a drop down list. Para añadir elementos en un combo box tenemos dos opciones. La opción fácil, la opción sencilla, es solamente darle un listado donde yo voy a ingresar los ítems de una sola vez. Acá en este icono, en este pequeño icono que tiene como un signo play, como un triángulo, yo encuentro opciones del control. En este caso, yo puedo decirle que quiero editar elementos. Ya me va a aparecer esta ventana. Esta ventana ya es la misma que aparece si yo me vengo acá, cierto, selecciono el combo box y me vengo acá a las propiedades. Están acá, es donde dice ítems, ya dice colección. Y en estos puntos suspensivos yo pulso y me va a abrir exactamente la misma ventana. Acá yo, por ejemplo, lo vamos a hacer con las ciudades, con lo mismo que hicimos en clase. Entonces vamos a ingresar ciudades: Talca, Cauquenes, no, Talca, Linares, Cauquenes, Linares, Cauquenes, Curicó. ¿Ya? Las cuatro provincias del Maule, que a su vez también son ciudades. ¿Ya? Entonces, para hermosear un poco esto, le vamos a colocar un label acá al lado. ¿Ya? Donde el label le vamos a cambiar el texto y le vamos a poner ciudad dos puntos, ¿ya? Para indicarle al usuario que lo que tiene que seleccionar o el elemento que se va a encontrar en este combo box es una lista de ciudades. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre a este elemento que por defecto tiene combo box 1 y le vamos a poner CBO ciudad, ¿ah? Siendo referencia a que el combo box mantiene dentro una lista de ítems de tipo ciudades. ¿Ya? Ahora si lo iniciamos vamos a ver que tiene un comportamiento distinto, ¿ya? Donde yo puedo seleccionar, ¿cierto?, cualquiera de estos ítems, ¿ya? Pues bien, hay una cosa que ustedes no sé si lo han visto, lo han evidenciado en algún lado. Voy a abrir el bloc de notas. Mira, un selector, como se le llama en web, ya, select, ¿cierto? Un ID, ¿cierto? Que vendría siendo el CBO ciudad, ya. Y cerramos la etiqueta del select.
y arriba ustedes van a encontrar una etiqueta que se llama option. Ya, esta etiqueta option guarda dentro todas las opciones que va a tener. Por ejemplo, dijimos que tenía Talca, ¿cierto? Que tenía Talca, que tenía también otras ciudades, por ejemplo, tenía Talca, Linares, ¿cierto? Ya, algo así. Pues bien, estas opciones en HTML llevan una etiqueta, o sea, perdón, un atributo llamado value, ¿ya? Que evidencia un valor que es asociado al nombre, ¿cierto?, de la opción. Por ejemplo, si yo selecciono Talca, el value va a ser el 0 y en Linares el value va a ser 1. ¿Ya? Esto es muy importante que lo trabajemos de esta forma, ya que cuando nosotros nos conectemos a una base de datos, ya los values van a ser los IDs, en este caso los IDs de las ciudades, ya que perfectamente podrían ser los mismos números de los códigos de teléfono. Por ejemplo, para Talca el 71, ¿cierto? Etcétera. Entonces, esto nosotros los vamos a guardar como los ID. ¿Para qué? Para que cuando nosotros mandemos todos los datos hacia arriba, para que se guarden o se almacenen en una tabla, por ejemplo, o se referencien de una tabla como clave foránea, se haga por medio del ID y no del nombre. Porque nosotros sabemos que podría yo tener dos ciudades con el nombre Talca, aun cuando no se dé, pero podrían tener IDs distintos y yo me estaría refiriendo a una y no a otra, haciéndole diferencia por el ID. Por lo tanto, es muy importante que nosotros logremos hacer un combo box de esta forma, ¿ya? Pues bien, ahora para hacer un combo box nosotros lo vamos a cargar sus opciones desde el comienzo, desde el inicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar al evento load del formulario, el evento más importante, o por defecto si es que yo hiciera doble clic en el formulario se me va a abrir automáticamente el evento load. La otra forma, ¿cierto?, es irse acá al rayo y buscar load y hacer doble clic y el ID nos enviará directamente al código listo para que nosotros escribamos. Entonces lo primero que vamos a hacer, llenaremos las opciones o los ítems del combo box. Entonces, ¿cómo vamos a llenar los ítems del combo box? Los vamos a llenar de tal forma, vamos a eliminar primero los que estaban inicialmente, que para el efecto nuestro no nos va a servir, porque queremos manejar el value de cada una de las opciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, tenemos que tener claro de que por cada opción nosotros vamos a crear un value y un texto que es el que se va a mostrar finalmente como una opción, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ocupar va a ser una clase que nosotros ya la hemos visto anteriormente cuando vimos diccionarios, un keyValuePair, ¿ya? Le vamos a decir, por ejemplo, que la clave, a diferencia del otro, podría ser un int y un string, donde el int va a ser el 0, el 1, el 2, ¿cierto?, de las ciudades, y el string va a ser Talca, Linares, Cauquenes, Curicó, ¿ya? Entonces un keyValuePair que va a tener dentro un par int string, ¿cierto? Lo vamos a llamar item, ¿cierto? Es igual a new, y aquí me va a proporcionar la ayuda keyValuePair, ¿ya? Entonces con este objeto, ¿cierto?, con este objeto yo voy a poder insertar dentro del combo box la opción. Entonces, ¿cómo inserto yo opciones dentro del combo box? Pues bien, primero el nombre, después lo que yo voy a insertar va a ser ítems, por lo tanto tengo que dirigirme a el apartado de ítems, cbo.items. Y ahí está add, ¿ya? El add, mira, el add me está pidiendo, ¿cierto?, un objeto, ¿ya? Un objeto que ellos lo llaman ítem, pero es un objeto, por lo tanto podría ser un montón de clases. Podría ser un string, un int, ya, un keyValuePair, que en este caso es lo que vamos a usar. Ya puede ser cualquier objeto o incluso hasta un arreglo. Por lo tanto,
lo que vamos a hacer, vamos a crear dentro de este paréntesis ya un objeto. ¿Ya? ¿De qué tipo? Del mismo que definimos acá arriba, ya que este no lo vamos a ocupar. Lo que pasa es que yo quiero que ustedes vean la diferencia de cómo crear un objeto de esta forma a cómo crearlo solamente para ocuparlo en forma momentánea, temporal, solamente para asignar un valor para el tema este de las opciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear entonces un objeto dentro del paréntesis para mandárselo como parámetro a la función add de los ítems del combo box. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser de esta forma. Esto lo hago para que no se pierdan un poquito. Mira, new, ¿cierto? La clase que yo voy a construir el objeto, ¿cierto? Me va a pedir un par que va a ser int string, ¿cierto? Y el paréntesis que referencia al constructor. Mira, si yo me posiciono dentro del paréntesis voy a encontrar dos constructores, ¿ya? El primero no me sirve porque el constructor por defecto, el constructor vacío, ¿ya? Y también hay este, ya me dice que le mande una key como int y un value como string. Por lo tanto yo le voy a mandar el 0 como int, coma, y automáticamente me va a pedir, ¿cierto? Ahora el value que va a ser de tipo string, que va a ser talk, ¿ya? Y esto lo voy a seguir haciendo. Mira, si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente y es muy parecido a lo que hay después del signo igual, ya, salvo que acá yo le pasé como parámetro, ¿cierto?, al constructor los valores que va a tener como una key y como el value. Ya, por lo tanto vamos a comentar esto de acá arriba para que ustedes no se pierdan y se den cuenta que estoy haciendo exactamente lo mismo, salvo que no le defino un nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no le defino un nombre? Porque si no tendría que crear un nombre distinto para cada ciudad. Ya, imaginemos que tuviéramos un combo de 20 ciudades y voy a tener que crear 20, ¿cierto? 20 valores, entonces yo soy partidario de que eso es prácticamente descabellado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser crear un objeto que se va a ocupar solamente de forma temporal para que sea parámetro de la función add, ¿cierto?, de los ítems del combo box. Por lo tanto lo que yo voy a tener que hacer va a ser replicar esto. Ya lo vamos a hacer con dos opciones para no alargar tanto el video. Vamos a hacer opción 1, ya no va a ser talca, va a ser Linares, ya. Entonces voy a tener, ¿cierto?, el combo box va a tener dos opciones ahora, talca, ¿cierto?, y Linares, ¿ya? Si yo me voy acá, me va a aparecer, mira cómo me aparece, 0 talcas, 1 Linares. ¿Por qué? Mira, esto tiene una explicación bastante lógica, ya, no es tan complicado. Es porque yo el add es un objeto de la clase KeyValuePair. Nosotros cuando trabajamos con diccionario nos dimos cuenta que dentro del diccionario tiene una colección de KeyValuePair, ya, y que cuando lo tratamos de imprimir, ¿cierto?, nos imprimía con esta simbología, con estos corchetes, ¿cierto? Y si tuviera más, ¿cierto?, elementos, los separa y coloca siempre un corchete y un par, que venían siendo la key y el value, el entero y el string, ¿ya? Entonces lo que nosotros queremos es que aparezca solamente talca, que aparezca solamente el Linares, pero sin perder la asociación 0 talca, 1 Linares. ¿Ya? No queremos que pierdan estas asociaciones de pares, ¿ya? Por lo tanto yo le tengo que decir al combo box qué es lo que me va a mostrar en este listado y qué va a ser, ¿cierto?, el value. Vamos a cerrar acá el proyecto y le vamos a decir, ¿cierto?, al combo box cbo ciudad punto, ¿cierto?, es display member. Con display member establezco, ¿cierto?, o también os tengo la propiedad que va a mostrar, que se va a mostrar, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que voy a mostrar? Voy a mostrar el key o el value, el número o el string, y el string corresponde, ¿cierto?, a lo que es el value. Acuérdense, el par siempre es key value, ¿ya? Y el value es de tipo string, por lo tanto le voy a decir que va a ser el value, no va entre paréntesis, esto va así, ya, porque estoy haciendo una asociación,
¿Ya? Entonces le voy a decir que el display member para el combo box ciudad va a ser el value. Por lo tanto, se veo ciudad, ¿cierto? Punto value member dice que obtiene o establece la propiedad que se utilizará como valor real para los elementos, ¿cierto? Le voy a decir que va a ser igual a la key, ¿ya? Al entero, al número, ¿ya? 0, 1 y así sucesivamente si tuviera más ciudades. Si lo vemos ahora, se comporta de la misma forma que teníamos inicialmente, Talca y Linares. ¿Ya? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde están los números? ¿Dónde están? Yo no le creo, profe, porque yo veo palabras no aspo. Claro, el número está oculto, está por debajo, ya lo que nosotros conocemos que está trabajando como en segundo plano, o algo así. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a capturar a un evento, ¿ya? Que es el evento más ocupado para los combos, que es cuando yo cambio la selección, ¿cierto? Cambio una opción, o sea, elijo una opción dentro de este combo box, ¿ya? Por lo tanto, le voy a hacer doble clic y es el evento selected index change, o sea, se cambió, ¿cierto? El índice seleccionado. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a rescatar primero la selección, lo que la persona eligió. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué cosa tiene el combo box dentro? Ustedes me dirán, bueno, tiene ítems, ¿ya? ¿Y los ítems de qué tipo son? Yo los definí acá, como un objeto del tipo keyValuePair con el par int string. Por lo tanto, yo le voy a decir, ¿cierto? Vamos a copiar esto aquí. Le voy a decir que voy a crear el objeto que almacenará la selección escogida por el usuario. Entonces voy a crear acá y le voy a decir que es la selección. Entonces en este objeto selección, ¿cierto? Que es que un keyValuePair int string, ¿cierto? Yo voy a guardar lo que me seleccionó del combo box el usuario. Entonces le voy a hacer la asignación de valores, ya que la variable está sin ocupar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la selección de quién, del combo box. Ahí está el combo box, ¿ya? Entonces yo escribo la palabra selected, ¿ya? Y me van a aparecer muchos selected index, ¿cierto? El ítem, el text, el value. Yo lo que necesito acá es el selected item, ¿ya? Porque este me va a devolver exactamente el ítem, ¿ya? El ítem, en este caso, el objeto que tiene dentro, que es un keyValuePair, ¿ya? Entonces le voy a decir que selección va a ser el ítem que seleccionó el usuario. Esto me parece que va, déjame ver si va entre paréntesis, selected item. No, no va, ¿ya? Entonces esto me dice que es un objeto, ¿ya? Mira, ¿qué va a pasar? Que hay un problema, ¿ya? Que este selected item es un objeto, sigue aún siendo un objeto, ¿ya? No permite la transformación directa por asignación, que es lo que estamos tratando de hacer, a un keyValuePair, ¿ya? Por lo tanto, esto lo que me está diciendo el IDE es que él no es posible hacer la transformación de esta forma, que este objeto sea del tipo keyValuePair. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es forzarlo que sea de un keyValuePair, darle yo, ¿cierto?, el tipo de datos al que yo quiero que sea este objeto, esta selección, este ítem que yo seleccione. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase, ¿cierto? ¿Qué clase de objeto o qué tipo de objeto tiene que ser esta selección? Entonces tiene que ser del keyValuePair int string, ¿ya? Entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy haciendo lo que se conoce como un cast, ¿ya? Una transformación de tipo de dato. Este objeto le estoy diciendo que va a ser de este tipo ahora. Yo lo estoy forzando a que sea de este tipo. Y ahora que tengo que yo ya pude transformar, ¿cierto?, el ítem que se seleccionó al keyValuePair, nosotros tenemos que imprimir, ¿cierto?, en messagebox.show, que es lo que me va a abrir una ventana para desplegar información. Yo voy a imprimir primero selección.key, ¿ya?
le voy a decir que lo voy a concatenar con un guión y le voy a decir selección.value. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me rescate la key, que va a ser el número entero, y el value, que va a ser la ciudad. Si nosotros lo echamos a correr, le vamos a decir que vamos a seleccionar, por ejemplo, Linares. Me dice 1 Linares, que es el número que yo le asigné a Linares, y en el caso de Talca va a ser 0 Talca. Ya, entonces ya vimos cómo se comportaba, ¿cierto? La selección de este famoso combo box. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un poquito con el diseño del formulario. Vamos a insertar unos botones que me va a permitir a mí hacer alguna acción en particular. Por ejemplo, la primera es que vamos a setear una opción. Vamos a decirle al combo box que va a tener una opción precargada cuando yo, va a cargar una opción de las que tiene en el listado cuando apriete este botón. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a cambiarle el texto. Le vamos a decir que va a setear ¿cierto? La primera opción. Ya, la primera opción. Y lo otro es que le vamos a cambiar, ¿cierto? En diseño el nombre, que va a ser btn primera opción. ¿Ya? btn primera opción. Lo otro que vamos a hacer, vamos a irnos al evento click. Vamos a darle doble clic, ¿cierto? Al botón. Nos va a llevar al evento, ¿cierto? Al evento click del botón. Y le vamos a decir que se seteará la primera opción. ¿Ya? La primera opción de quién? Del combo box. Combo box. Ya, se va a setear la primera opción entonces del combo box. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar, ¿cierto?, al nombre del combo box y le vamos a decir que vamos a hacer un selected index. ¿Ya? Dice, el selected index recibe un parámetro que es el int. Dice, obtiene o establece el índice que especifica el elemento seleccionado actualmente. Por lo tanto, yo quiero darle un elemento que quede seleccionado. Por lo tanto, le voy a hacer selected index, ¿cierto? Como quiero yo hacer un get, ya, un set y no un get, el set automáticamente se hace con el paréntesis, ¿ya? Para yo decirle que quiero setear, ¿cierto? El index 0, ¿ya? Entonces, selected index es igual 0. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir, ¿cierto? Que va a ser el index, ¿cierto? Es el 0, el que selecciono. Ahora bien, ¿qué representa este 0? Bueno, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos algo así, mira. 0 Talca, ¿cierto? 1 Linares. ¿Ya? Este 0 no representa este 0. ¿Ya? Este 0 representa el primer elemento. ¿Por qué? Porque él asume, ¿cierto?, de que esto es un arreglo, ¿cierto?, de elementos, y en la primera posición, que el 0 va a estar Talca, en la 1 va a estar Linares. Mira, arriba nosotros le definimos números. Por ejemplo, cambiémoslo y le pongamos 10 y 11 a Talca y a Linares, para que usted se dé cuenta de que este número no tiene relación con estos de acá, ¿ya? Que probablemente alguien podría haber hecho esa asociación, ¿ya? Entonces le vamos a decir que se seteará la primera opción. Entonces CBO ciudad selected index es igual al índice 0, o sea, al ítem que está en la primera posición, en la posición 0. Si lo iniciamos, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que el combo box adentro tiene Talca y Linares. Talca siendo la primera opción, Linares la segunda. La que está en la posición 0 es Talca, la que está en la posición 1 es Linares, ¿ya? Entonces vamos a apretar este botón y automáticamente me va a decir que cambió. Por eso se disparó el evento y se disparó este mensaje. ¿Por qué? Porque el evento del selected index change del combo box se disparó, se ejecutó, porque él detectó que hubo un cambio acá y me dice 10 Talca. El 10 es la key que nosotros cambiamos, que antes era el 0 y yo le puse un 1 adelante a las dos, quedando 10 como Talca y 11 para Linares, ¿ya? Por lo tanto me seteó la primera opción. Mira qué pasa si yo selecciono la segunda opción
y después me voy y pulso la primera opción, me va a cambiar a la primera, ¿cierto? A talk. ¿Ya? Eso es para setear un combo box y decirle qué opción va a tener cargada. O sea, cambiar alguna opción de las que tengan el listado por la primera en este caso. ¿Ya? Hay otra forma de hacerlo que es un poco más engorrosa. ¿Ya? Imaginemos que nosotros no tenemos el index. ¿Ya? No sabemos dónde está Talca ubicado. ¿Ya? Olvidémonos de que está primero, supongamos que son muchas ciudades y no sé en qué lugar quedó Talca. Por lo tanto, yo lo puedo hacer con selected item, ¿ya? Con selected item, ¿ya? Yo le voy a decir cuál es el ítem que yo quiero, ¿cierto? Que quede seleccionado. Pero ¿qué pasa? Que los ítems nosotros ya sabemos que son un objeto de la clase kValuePair int string. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Decirle que va a ser perdón, que el ítem seleccionado va a ser un objeto, ¿ya? Por ejemplo, ese. Le voy a decir que se seleccione a Talca. Yo sé que Talca es 10, ¿cierto? Y el texto dice Talca, tal cual como está acá. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer va a ser decirle que el ítem es este objeto, ¿ya? Yo no lo creo con un nombre porque para dejar cierto espacio en memoria y no tener que andar creando un objeto cada vez, lo creo en forma temporal solamente para hacer esta operación de asignación. Veamos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Primera opción, me selecciono Talca. Pero mira, ¿qué pasa si uno de estos dos valores es distinto? Por ejemplo, en vez de ser un 10, es un 100. ¿Funcionará o no funcionará? Veamos. Primera opción, no funciona. ¿Por qué? Porque él va a buscar este objeto y el objeto en realidad es 10 talca, no 100 talca. ¿Ya? Entonces le vamos a poner 10 talca. ¿Ya? Y ahí, cierto, va a funcionar. Entonces tenemos dos formas, selected index y selected item. ¿Ya? Automáticamente las dos, perdón, no automáticamente, sino que similarmente las dos funcionan de la misma forma. CBO CBO ciudad, vamos a dejarlo acá, punto selected index igual a 0. ¿Ya? Esa es la primera opción. Cuando yo sé el orden en el que va a estar, por ejemplo, masculino femenino podría ser un caso, ¿ya? O si es mayor de edad o no. ¿Ya? Cuando yo sé que la opción va a ir fija en una posición, podría ocupar selected index, o si no, puedo ocupar selected item. ¿Ya? Lo otro es eliminar, ¿cierto? Una opción. Para eliminar una opción, ya voy a eliminar, por ejemplo, voy a eliminar talc. ¿Ya? Entonces en el text le voy a poner eliminar a talc. Voy a sacar a talca del combo box. ¿Ya? Vamos a cambiarle ahora el nombre. Le vamos a poner btn eliminar talc. ¿Ya? Nos vamos a ir al evento click. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar al combo box con el nombre, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación voy a hacer? Voy a eliminar, ¿qué cosa? Un ítem. Por lo tanto me voy a ítems, ¿cierto? Punto y la palabra remove. Entonces yo tengo dos opciones. Tengo un remove, ¿ya? Y un remove add. La diferencia de los dos es exactamente la misma diferencia entre selected index y selected item. En el caso del remove, yo le tengo que pasar, ¿cierto? En el caso del remove, yo le tengo que pasar un objeto, ¿ya? Un objeto. En cambio, si yo lo hago con el remove add, ¿ya? Me va a pedir un int, que va a ser el index, que va a ser, en este caso, el 0. Si yo lo hago con remove add, ¿ya? Me va a pedir un número, que va a ser el 0, ¿ya? Para remover la primera opción. Veamos cómo funciona. Acá tengo las dos opciones, talca y linares. Elimino talca, ¿cierto? Y me voy al selector y ya no aparece talca, aparece solamente linares. ¿Ya? Eso en el caso de que yo supiera la ubicación, ¿cierto? En este caso de talca. Pero si imaginemos que no la supiéramos, por lo tanto, si no la sabemos, vamos a tener que ocupar el otro. CBO ciudad.items, ¿cierto? .remove, ¿ya? Y con un remove me va a pedir un objeto, entre paréntesis. Y el objeto va a ser igual a este, ¿ya? Va a ser igual a este porque este es el objeto de la opción, porque nosotros definimos que iba a ser
un keyValue pair int string, ¿ya? Ejecutémoslo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Aparece Talca y Linares. Eliminar Talca, voy acá y me queda Linares solamente. Pero ¿qué pasa si yo aprieto por segunda vez el botón? Mira lo que va a pasar. Eliminar Talca y no lo va a encontrar. Lo va a tratar de buscar y no lo va a encontrar. Eliminar Talca y nunca lo va a encontrar porque ya lo eliminó. ¿Ya? Por lo tanto, esta es una forma de eliminar en caso de que yo supiera la ubicación, ¿cierto? Del ítem que quiero eliminar, o bien tuviera, ¿cierto? Los datos que tiene el ítem, que en este caso el key y el value. ¿Ya? Ya, chiquillos, para el resto del programa vamos a crear dos botones. ¿Ya? Vamos a crear dos botones y los vamos a situar acá en nuestro código. Ya, los dos botones van a ser dos operaciones que son relativamente sencillas, ya no tienen mayor complejidad. El primer botón lo que va a hacer, ¿cierto? Va a ser contar la cantidad de elementos, contar los elementos, ¿cierto? Del combobox, ya. Por lo tanto le vamos a cambiar el texto y también le vamos a cambiar el nombre a btn contar, ¿no? btn contar, de contar elementos. Y el último botón, ¿cierto? Me va a permitir a mí eliminar, ya, o más bien limpiar el combo box, ¿ya? Limpiar el combo box. Y lo que va a hacer esto, btn, ¿cierto? Limpiar, ¿ya? De btn limpiar combo box. Primero, ¿cómo contamos los elementos? Bueno, para contar los elementos lo vamos a hacer con este código. Sería el cbo, ¿ya? Bueno, lo vamos a imprimir, ¿cierto? En un messagebox, messagebox.show, ¿cierto? Y lo que vamos a imprimir adentro va a ser que el total de la cantidad de elementos, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí total de ítems, dos puntos, ¿cierto? Y lo vamos a concatenar con el cbo ciudad punto, que es lo que voy a contar, va a ser los ítems, ¿cierto? Punto count, ¿ya? Y el ítems.count me va a mí a decir, ¿cierto? La cantidad de elementos que encuentre en el combo box, ya la cantidad de ítems, ¿ya? Que encuentre en el combo. Actualmente son 2, ¿ya? Total ítems 2, ¿ya? Si yo elimino Talca, por ejemplo, me va a quedar con 1. Contar elementos me va a decir que hay total de ítems en 1, ¿ya? Y el último botón, este de acá, que igual es importante en cuanto no a su complejidad de código porque es súper sencillo, sino que más bien a la funcionalidad que tiene, me va a limpiar todo el combo box. Entonces lo que va a hacer una operación sobre el combo box, sobre sus ítems, ¿ya? Y va a usar la operación clear, que quita todos los elementos del combo box, tal cual como estaba ahí en la descripción, ¿ya? Entonces con cbo ciudad.item.clear, ya, yo voy a poder limpiar, ¿cierto? Este combo box tiene dos elementos, me cercioro de que tiene dos elementos contándolo, y ahora los limpio y vuelvo a contarlo y me dice que hay 0 ítems, ya, no hay ítems, ya. Algo que también vimos en clase fue como controlar un error que se daba cuando yo apretaba este botón, el eliminar talk, ya. Acá está el código, chiquillo. Yo lo voy a dejar tal cual como estaba. Tuve un problema al grabar el video, entonces si se dan cuenta, hay cosas que están escritas dos veces, ya, por lo mismo, porque el código quedó ahí cuando estaba grabando el video y después tuve un problema. Miren, esta es la forma en la que estamos. Bueno, esta no es, sino que estaba así el código. Ustedes cuando lo vayan a ver va a estar así,
¿ya? Volvamos al código como estaba antes, con el removeat, sabiendo que el 0 es la posición del primer elemento que voy a eliminar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a eliminar primero todos los elementos y después voy a decirle que vaya a eliminar el primero, el que está en la posición 0. Y el programa automáticamente se va a caer porque no se controló, ¿cierto? Una excepción, que son de los argumentos fuera del rango. Porque estamos recordando, ¿cierto? De que en la lista de ítems se trabaja igual como si fuese un arreglo con posiciones. Entonces él va a ir a buscar dentro de toda esa lista la posición 0 y no hay ningún elemento dentro. Entonces no controla, ¿cierto? Esa excepción de rango, ¿ya? Va a buscar una posición que ni siquiera existe. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer va a ser ocupar el bloque de código try catch, ¿ya? Que es así. Donde en el try yo voy a poner el código que debería ejecutarse sin ningún problema. ¿Ya? Try, la palabra try es intentar y catch es atrapar. ¿Ya? Donde en el catch yo voy a borrar este throw que está aquí para ocupar esta clase exception, que le vamos a poner un alias con ex. Después colocarle el nombre que quiera, ¿ya? Y dentro vamos a ocupar dos cosas: message.box.show, ¿cierto? Le vamos a decir que quiero que me devuelva el mensaje de error que da la excepción con ex.message, ¿cierto? Y messagebox.show, ¿ya? ex.stacktrace. ¿Qué es el stack trace? Es una pila de trazado, ¿ya? Que me va a devolver en detalle, ¿cierto? Y en ese código también en el stack trace me va a devolver el número de línea donde está ocurriendo la excepción, ¿ya? Entonces de esta forma yo voy a atrapar el error, ¿ya? Ustedes también podrían colocar algo así. En vez de colocar el ex message y el stack trace, podrían colocar algo así como .show, ¿cierto? La operación solicitada no puede realizarse por el momento, ¿ya? Hasta que vuelva a tener ítems, ¿cierto? Combo box, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo no la había detenido, ¿ya? No había detenido la aplicación, por eso aparece ese mensaje, ¿ya? Entonces voy a eliminar todos los ítems, ¿ya? Y voy a eliminar ahora talk. Y me dice, primero, este es el ex.message. Dice invalidar argument, ¿cierto? El valor de 0 no es válido para index, nombre del parámetro index. No dice mucho, ¿ya? Son cosas más técnicas para el desarrollador. Y ahora sí, el stack trace me dice, ¿cierto? Que se cayó en una función que es el removeat, que recibe como parámetro un index, que era lo que me estaba explicando en el message, ya, de tipo int32, ¿cierto? En el archivo tanto, en la función tanto, ¿cierto? Y en la línea 54. Por lo tanto, yo ya estoy dándome cuenta con el message y con el stack trace de que en realidad lo que pasa es el problema con el índice, con el index, que no lo encuentro, que no hay ningún elemento en la posición 0. Y aquí está el mensaje amablemente que le escribimos al usuario: la operación solicitada no puede, se me olvidó una P, no puede realizarse por el momento, ¿ya? Entonces esa es la forma de controlar un error. Ustedes deberían en la prueba de comentarme este código, ¿cierto? Y dejarme esto solamente para que no se caiga la aplicación. Esto lo usa más que nada para el tema de programador, ¿ya? Y esto ha sido todo por ahora.